Según el cronograma que tienen las autoridades de gobierno, es llegar el día viernes y sábado hasta lo que va a ser el Parque Noel, que es un mercado, y mitigar el incendio. Este es el reporte que tenemos desde La Chiquitania, informa para ustedes Rodolfo Orellana. Bolivia, viajamos a los Estados Unidos porque habló el director del laboratorio Moderna, uno de los laboratorios que está desarrollando una vacuna para el coronavirus, y dijo que el plan inicial de esta compañía sería tener la vacuna lista para el mes de noviembre. Aunque muchos hablan del mes de octubre, el director de Moderna ha dicho que es poco probable que se tenga la vacuna para ese mes. No obstante, dio buenas luces para que todo esté listo para finales del mes de noviembre. Hay que recordar que Moderna ha reclutado 25,000 participantes para los ensayos en fase 3 de su vacuna. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol. Eduardo, Camila, oyentes, anoten de una vez en sus calendarios. Viernes 9 de octubre y martes 13 de octubre serán los dos primeros partidos de la Selección Colombiana de Fútbol en las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022. Ya lo ha hecho oficial la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que esta mañana, en reunión con FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, le ratificara que los clubes europeos les van a prestar los jugadores, así que Falcao, James y toda la corte estarán en Barranquilla el próximo mes de octubre para comenzar ante Venezuela las eliminatorias a la Copa Mundo. Y a propósito de jugadores de Selección Colombia, a esta hora juega el Galatasaray sin Falcao García, ganados por 1 en Azerbaiyán, esto por la segunda ronda de la Europa League, y ha marcado Alfredo Morelos 2 de los 5 goles con que el Rangers se ha clasificado a la tercera ronda tras vencer 5-0 a Lincoln, este es equipo de Gibraltar. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos, y nos conectamos nuevamente con todo el país. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía llega nuestro tema central. Y hoy tiene que ver con algo que venimos comentando desde que comenzó la semana. Y es que el jueves de la semana pasada, cuando estaba esta explosión social que estábamos viendo, cuando la gente se estaba manifestando por cuenta de la represión de la policía hacia la sociedad civil, hubo un video que se publicó por parte de nuestras colegas de Las Igualadas, que es yo no sabría cómo describir específicamente a Las Igualadas. Ya vamos a hablar con una de ellas y nos va a ayudar a hacer la descripción, pero a través de un video de 20 minutos cuentan cómo hicieron una investigación periodística sobre mujeres y periodistas que denuncian a Alberto Salcedo Ramos. Y yo por eso, el lunes de esta semana, Óscar Montes le preguntaba quién era Alberto Salcedo Ramos para aquellas personas que no lo tienen ubicado en su radar, porque tal vez dentro del mundo del periodismo es muy conocido, pero otros oyentes dirán, bueno, pero ¿de quién están hablando ustedes en Mañanas Blue? Recordémosle a los oyentes, cuando hablamos de Alberto Salcedo, ¿a quién nos referimos? Así es, Camila. Alberto Salcedo Ramos es un reconocido cronista, periodista, escritor barranquillero con una amplia trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional. Se ha destacado como cronista. Yo creo que hoy por hoy es el mejor cronista que hay en Colombia. Aparte de eso, es profesor universitario en Bogotá y aquí en las universidades de la costa. Su obra periodística, Camila, ha sido constantemente recomendada por profesores, porque realmente estamos hablando de un profesional del periodismo muy connotado a nivel nacional. Pues ahora voy a saludar a Viviana Borges, que es abogada, doctora en Derecho y co-creadora de Las Igualadas. Viviana, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a hablar con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hola, ¿cómo estás, Camila? Muchas gracias por la invitación. Bueno, también para la gente que todavía no conoce Las Igualadas, ¿cómo lo podríamos describir? Las Igualadas hace parte del periódico El Espectador, pero ha sido una apuesta periodística de género distinta. Pero ¿cómo la podríamos describir para los oyentes que no la conocen? Bueno, Las Igualadas es un canal de opinión, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, es opinión, no es información. Es un canal especializado en temas de género, hacemos parte del Espectador. Llevamos trabajando más de 3 años y nos especializamos en explicar
temas de género, violencia, derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una audiencia joven interesada en feminismo y le hablamos a esa audiencia. Bueno, el jueves de la semana pasada, en ese canal de YouTube de Las Igualadas, se publicó un video, como digo yo, con una investigación y la denuncia de unas mujeres que contaban su relato de cómo Alberto Salcedo Ramos, quien ya Oscar nos explicó a quién nos referimos y quién es, Alberto Salcedo Ramos tuvo unas conductas inapropiadas y de acoso hacia ellas. Voy a poner una parte cortito de lo que se publicó el jueves de la semana pasada para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Vamos al grano de una vez. El video de hoy es sobre el reconocido cronista y periodista Alberto Salcedo Ramos. Les vamos a contar varios testimonios de violencia sexual de mujeres periodistas que lo señalan. Todas eran mujeres muy jóvenes cuando lo conocieron. 2 de estos testimonios serán presentados aquí con nombre y apellido de las denunciantes. Es decir, que 2 de las mujeres que hablaron con nosotras en medio de esta investigación tomaron la decisión valiente de mostrar sus nombres ante la opinión pública. Una de ellas es la periodista, escritora y exactriz porno, conocida por su seudónimo de Amaranta Han. Y la segunda en presentar su testimonio es Andy Castellanos, también periodista. Otros 5 testimonios de mujeres y uno de un hombre serán presentados aquí de manera anónima. También hablamos con Alberto Salcedo Ramos y les contaremos cuál fue su respuesta. ¿Listas? Empecemos. Vamos al grano de una vez. El video de hoy... Salcedo emitió un comunicado a la opinión pública en donde inicia el comunicado diciendo lo siguiente: no es fácil encontrar las palabras y el tono cuando uno es linchado en público y condenado de antemano, cuando uno sabe que nada de lo que diga para defenderse podría aplacar a los grupos de Twitter, Facebook y demás redes sociales, cuando uno se siente aplastado por el peso de una avalancha mediática que ya dictó su veredicto. Así empieza ese comunicado de 3 o 4 páginas que emite el cronista Alberto Salcedo Ramos ayer a propósito de ese video de 20 minutos, repetimos, de Las Igualadas, que ustedes acaban de escuchar también solo la introducción. Y ahí, Viviana, quería yo hacer la primera pregunta y ya entramos en la investigación que ustedes hicieron y en el método que utilizaron. Pero ¿se está viviendo una era, creen ustedes o no, del linchamiento público cuando se hacen este tipo de denuncias de acoso sexual y los hombres hoy en día están reclamando y dicen, pero es que a mí ya me condenaron sin ni siquiera darme la oportunidad de defenderme? Sí, bueno, Camila, y yo quiero decir que el video es de 20 minutos y qué bueno que pasaran la introducción, porque como se ve en el video, y eso es una línea editorial de Las Igualadas, nosotros le damos un espacio a las víctimas para que hablen en primera persona. Entonces también me parece un poco insensible cuando hay 2 mujeres que están hablando desde lo que vivieron y no estamos calificando ni siquiera el delito, hablamos de violencia sexual en general, y eso creo que quiero que quede muy claro. Nosotros no calificamos el delito, las autoridades judiciales son las que califican un delito como acoso, un acoso como un delito. Nosotras no calificamos, nombramos el genérico violencia sexual, le dimos la voz a Amaranta Han y a Angie Castellanos, ellas hablaron de sus experiencias. Entonces me parece que la palabra linchamiento frente a una denuncia que se presentó, que después compartimos en redes sociales, me parece poco empática con las víctimas. Yo creo que la palabra linchamiento me parece además paradójica, porque ahorita las que estamos siendo linchadas en Twitter, y pueden ver que las que somos tendencia hoy en Twitter somos Las Igualadas. Entonces no sé si eso es un juego de palabras o una forma de manipular el debate de fondo. El debate de fondo acá es que estamos dándole voces a las víctimas, dándole voces a las mujeres sobre temas de violencia que antes eran naturalizados, que antes no eran denunciados, que las mujeres tienen mucho miedo en denunciar, y por eso no estoy de acuerdo ni siquiera con la expresión. Claro, pero Viviana, si usted tiene toda la razón. Aquí hay unas víctimas que hicieron unas denuncias y además que fueron muy valientes en hacerlo con nombre propio, porque muchas veces el temor existe en que ni siquiera se quiere dar a conocer el nombre porque se temen las repercusiones a futuro a nivel laboral, social y demás. Pero ahí es donde yo me pregunto, y usted como abogada pues me puede dar más luces, que sabe más que yo, y es cuando se hacen estas denuncias y se cuenta en primera persona por parte de las víctimas y ya en cierta medida empieza a haber, así no haya una condena penal, pero sí una condena social y una condena civil. Entiendo lo que dice el señor Salcedo, a quien yo no conozco porque yo no estudié periodismo y no lo conozco. Dice que ya se ha pedido incluso
que lo saquen del trabajo en donde él está, que se ha hecho esa solicitud que por cuenta de las denuncias se pide que se le saque del trabajo y que se relegue casi que al ostracismo. ¿Cómo hace uno ahí para poder enfrentar esos dos derechos entre las víctimas y el presunto victimario? Porque aquí pues todavía no hemos confirmado si el señor es victimario o no. En el caso de Alberto Salcedo o en cualquier caso, digamos el caso de Ciro Guerra, que también fue tan nombrado. Bueno, esa es la pregunta que nos dejan las nuevas denuncias y la era del Me Too. ¿Qué hacemos? Y se la deja a muchos empleadores. Yo creo que hay varias formas de actuar. Hay, por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad Distrital, donde la Procuraduría decidió suspender 3 meses al profesor Arrieta mientras se investigue, porque tampoco está sancionado. Entonces hay algunas entidades públicas o algunas universidades que han decidido suspender, otros que han decidido, bueno, no pasa nada, sigue como si nada. Eso es una labor que se tiene que ni siquiera hay una ley que diga como que se tiene que hacer. Hay personas que piensan que lo más correcto es suspender y alejarlo del cargo porque es muy incómoda para las otras personas que están trabajando, pierde esta credibilidad, y yo creo que eso está tan abierto que ni siquiera hay una regla general. Yo personalmente creo que si hay sensibilidad y si uno le cree en las víctimas, ¿por qué no hacerlo? Tengo más preguntas que respuestas, y yo no soy la empleadora de Salcedo ni de nadie para tomarlo, pero yo le creería a las víctimas y yo recomendaría, si me preguntan qué hacer, adoptar medidas para no generar que las mujeres se sientan incómodas, no generar inseguridad y garantizarle también como un espacio de defensa y de debido proceso que se merece cualquier persona acusada. Entonces, esa es mi respuesta frente a estos hechos que sin duda son difíciles. Doctora Borges, yo le quisiera preguntar un poco sobre el origen. Usted ya nos explicó cuál es la línea editorial de Las Igualadas, pero le quisiera preguntar por el origen mismo de esa línea editorial, es decir, ¿qué es lo que buscan ustedes y por qué creen que esa es la forma de producir un cambio cultural? Porque esto obviamente trae unos riesgos. Usted nos dice, hoy somos tendencia, claro, esto trae unos riesgos. ¿Cuál es el origen y qué es lo que buscan? Mira que el origen de Las Igualadas es hablar de temas de género de manera muy sencilla. Y realmente nuestro principal objetivo es hablarle a las mujeres jóvenes y en estos casos de acoso, que no es la primera vez, hemos hablado en abstracto, hemos hecho como unos 12 videos sobre violencia contra las mujeres y en general explicando que antes era natural y ahora no, y explicamos argumentativamente, cogemos una tesis general, explicamos, hacemos algunas investigaciones, pero si bien más de los 100 videos que tienen Las Igualadas en su mayoría son argumentativos, son ensayos argumentativos, partimos de una tesis y explicamos con ejemplos, sustentamos la tesis que nos proponemos, y en estos casos que han surgido en los últimos tiempos, que involucran a personas en particular, nuestra línea editorial siempre ha sido darle la voz a las víctimas. Pero en ese sentido, perdón, hagamos aquí un paréntesis. Está claro que ustedes le quieren dar la voz a las víctimas y que ese es el cambio pues social que están buscando, pero eso implica que hay una parte que no está recibiendo luz, que digamos en el periodismo debe haber contraste. Ustedes han enfrentado procesos penales o procesos judiciales por esta línea de trabajo. Sí, bueno, nosotros tuvimos un caso que además me llevó a aprender mucho y es el caso de Las Igualadas contra Kika Nieto, que salió una sentencia de unificación SU 355 de 2019 y estuvimos enfrentadas a eso que a veces la gente le incomoda mucho porque nosotros opinamos y si el estándar de nosotros es estándar de información. Eso siempre lo han cuestionado y en esa tutela fue un debate judicial que llegó hasta la sala plena, es una sentencia de unificación, y que fue también una oportunidad de aprendizaje, y lo digo de aprendizaje porque tuvimos como una estrategia de defendernos, nos querían bajar el video, querían pedir rectificación por una opinión en redes sociales, porque la opinión incomodaba, le estábamos diciendo a Kika Nieto que su opinión era perversa, y ese aprendizaje es también diferenciar entre cuál es el estándar de información y cuál es el estándar de un canal de opinión. Entonces, nuestro canal es de opinión. Si usted entra al Espectador, nosotros salimos, como sale La Juya, somos 2 videocolumnas. Las columnas tradicionalmente han sido por escritos. Nosotros le apostamos a un lenguaje, a un formato joven, donde es un formato de video. Entonces, realmente, Viviana, nuestro estándar
es información, no es información ni veracidad como lo ha dicho la Corte de los Estándares, sino es opinión. Y si ven la mayoría de los gran 90% de los videos es sobre opinión. ¿Alguien me está preguntando? Viviana, pero yo quiero preguntarle precisamente sobre eso, y se lo pregunto desde el punto de vista del periodismo. Es elemental en el ejercicio del periodismo la confrontación de la fuente, la confrontación de la información. Obviamente que usted se refiere a un periodismo que es el periodismo de opinión, que es el que ustedes ejercen desde Las Igualadas. Pero aún ese periodismo de opinión también merece que tener siempre un contraste de la información, una confrontación de la información. Y entiendo que Alberto, una de las quejas de Alberto en su comunicado es precisamente que no se le dio esa oportunidad de defender y de presentar su versión de los hechos. Yo no sé hasta qué punto usted nos está diciendo ahora que constantemente están aprendiendo sobre el ejercicio del periodismo, pero esta parte, esta regla de oro. Yo no te estoy diciendo eso y no me pongas palabras así. Yo le dije que la demanda, cuando uno la demanda, aprende muchas cosas sobre qué es, pero yo no estoy aprendiendo sobre el ejercicio del periodismo. Te estoy diciendo que llevamos más de 100 videos, muchos videos, sí, pero más de 100 videos, llevamos más de 3 años en el espacio, y no me vamos a decir que estamos aprendiendo el periodismo, porque la verdad que me parece un poco irrespetuoso. No, perdón, y se lo digo con todo respeto. O sea, si malinterpreté sus palabras, le ofrezco excusas. Sí, pero me dice con todo respeto a lo que no es respetuoso. Todos estos episodios dejan enseñanzas, entiendo yo, Viviana, a todos nos dejan esa enseñanza, por supuesto. En este caso, sí nos esa parte. Pero permítame, termino la pregunta, por favor. En este caso concreto, Viviana, ¿la confrontación de la fuente, la confrontación de la información no es importante para ustedes? No es esencial, pues digamos que es importante porque de hecho yo personalmente lo llamé, es un ejercicio que también nos había pedido al mismo espectador. Yo lo llamé con el espíritu de, la verdad, de escucharlo. Lo que sentí fue mucha incomodidad. Yo simplemente le dije que quería grabar precisamente para no interpretar sus palabras, sino una vez se escucha una cosa y interpreta otra, y dije, bueno, y además uno debe permitir permiso para grabar, y a eso él como que le incomodó y le pareció raro. Me parece raro que a él le parezca raro que yo le haya pedido que lo grabarlo, porque le dije, soy Viviana Borges de Las Igualadas, ¿lo puedo grabar? Es que le tengo que hacer unas preguntas, pero para hacer el contexto de las preguntas tengo que pedir la grabación inmediatamente. Lo que yo sentí es que nunca quiso hablar. Nosotros esperábamos, nosotros siempre publicamos al mediodía, ustedes pueden ver los videos y siempre están a mediodía. Esperamos hasta las 9:30 de la noche, porque obviamente el formato no es como un texto y publíquese, sino es un formato digital, y entonces es un video, es edición, es subirlo. Esperamos mucho tiempo. Después yo lo sentí muy incómodo porque yo le dije que era hasta el mediodía, y me dijo como que lo sentí incómodo. Entonces en la llamada, entonces yo dije, no, cambiámoslo a las 7 de la noche. Y después yo le escribí un correo diciéndole que íbamos a publicar 5 horas más, sí, a las 7 de la noche. Entonces él respondió a las 3 de la tarde. Yo creo que le dimos voz a él nos responde que escribió 1100 algo de palabras. Yo creo que lo largo de las palabras no me parece un argumento ni eficiente ni sustancial. Yo creo que lo resumimos en que su argumento esencial es que sus relaciones fueron consentidas, y me parece que está bien, le resumimos la esencia de su argumento y eso no está mal. Nosotros no somos un periodismo de entrevistas, como de una vez nos pasó que denunciamos un caso de violencia sexual contra la policía, y nos llamó la policía a decir que porque no entrevistaban al jefe, al coronel, porque querían que lo entrevistáramos. Yo le dije, no, nosotros somos un canal de opinión, nosotros no somos un canal de entrevista que le damos las voces. Sin duda es el espacio público. Pero, ellos pueden responder con un video, nos puede responder con un Twitter, nos puede responder con un comunicado, y está bien. Viviana, pero yo no quisiera centrarme en el caso de Alberto Salcedo Ramos, porque igual no se trata de hacer acá un juicio de si se hizo bien el trabajo o si se hizo mal, sino del fenómeno que estamos viendo hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que básicamente todos estamos aprendiendo y el periodismo también está evolucionando. Pareciera, y hay quienes creen, que
esta forma de hacer periodismo, de denunciar lo que viene pasando con el Me Too, que sin duda alguna ha sido supremamente poderoso para todas las mujeres y para aquellas que trabajamos en esta industria, que puede ser que a través de este tipo de periodismo, como el que hacen Las Igualadas, se está tomando justicia por mano propia. ¿Y por qué justicia por mano propia? Porque es que a las personas no solo se les castiga a nivel penal, si los meten presos o no, si hay un fallo judicial o no, sino también hay un castigo social, también hay un castigo civil. Hay gente que termina pues relegada a no poder volver a ser contratada nunca en su vida, sin haber habido todavía un fallo judicial. Entonces, por eso yo pregunto, ¿qué tan peligroso es eso? ¿O nos estamos volviendo nosotros desde los propios medios de comunicación, alternativos o no, desde canales de YouTube o desde emisoras de radio, ahora nosotros los jueces, nosotros somos los que dictaminamos quién es responsable y quién no? Y me anticipa una respuesta que usted probablemente me va a dar. Usted me va a decir, las víctimas, nosotros les damos voces a las víctimas. Pero a través de lo que uno ve en los movimientos de redes sociales, uno sí ve la condena inmediata. Yo mi respuesta ni siquiera iban a ser las víctimas, porque yo creo que eso solo pasa con los delitos sexuales. Si uno habla de hurtos, habla de corrupción, habla de asesinatos, o bueno, podría hablar de todo el Código Penal, no pasa eso. Entonces la pregunta también es sesgada, ¿por qué la gente se incomoda? O la pregunta no es sesgada, la pregunta es ¿por qué la gente se incomoda tanto con las denuncias de violencia sexual? Si yo denuncio de pronto un tema de corrupción, la gente no me dice, ay, espere la condena. Si yo denuncio, alguien sube un video sobre el asesinato de un civil por manos de la policía, la gente no pero Viviana, venga, le digo una cosa, yo la interrumpo ahí porque cuando hay casos de corrupción, que he denunciado yo casos de corrupción en mi historia como periodista, sí muchas veces dicen, es que hasta que ya no haya un fallo, porque van a sacar a un alcalde de su cargo, como por ejemplo pasó y mucha gente lo pidió con el gobernador de Medellín, Aníbal Gaviria. Entonces esa comparación tampoco es tan cierta, porque también incluso aquellas personas que son denunciadas por casos de corrupción siguen en sus cargos y se les permite seguir ahí. He visto una tendencia sobre linchamientos por corrupción. La verdad es que el término claro, por eso digo, no ha habido linchamientos por corrupción, y en este caso que yo entiendo y entiendo lo poderoso del movimiento, en este caso sí ha habido, en los casos de violación, en los casos de género, hay una turba enorme que se ve en redes sociales y en donde aquellos que son los victimarios, que muchas veces se reclaman inocentes, muchas veces no lo son, dicen, me han acabado la vida sin ni siquiera yo tener la posibilidad de defenderme, que es lo que entiendo, dice el señor Salcedo Ramos en su primer párrafo. Entonces, más allá del video como tal, de lo de Alberto, quisiera yo es que nos sentáramos a discutir y aprender entre todos es si esto es positivo o no, si estamos ya condenando a la gente o no, antes siquiera de escucharla. Pues yo creo que las víctimas de violencia sexual en concreto nunca han tenido mucho miedo, incluso nosotras hemos tenido muchos casos, no solamente para hablar de Salcedo Ramos, sino de muchas mujeres que enfrentan casos de violencia sexual en general, estoy hablando en genérico, porque hay muchas formas y tienen mucho miedo de hablar y quieren hacerlo anónimo, en este caso lo que hicieron con nombres, hay mucho miedo. Yo creo que cuando uno les da la posibilidad, la oportunidad de darles voces a esas mujeres, está generando un cambio de serlas escuchadas, y ojalá que la justicia sea también la que lo queremos cambiar, porque yo creo que ese sería el paso para no sentirnos injustas. Sentirnos injustas es que le estamos haciendo un clamado a la justicia, ojalá la justicia empiece a escuchar a las mujeres, la sociedad empiece a escuchar a las mujeres, dejemos de naturalizar la violencia, hagamos pedagogía sobre las voces de las víctimas en el periodismo, en el derecho, y yo creo que ese ha sido siempre un objetivo de Las Igualadas, como generar más empatía frente a las víctimas, y esa empatía a veces no la sentimos unos juicios muy fuertes, sentimos que somos las cuestionadas. Ahora son las cuestionadas, las periodistas que hacemos esta clase de denuncias de violencia contra las mujeres o violencia basada en género, son cuestionadas las víctimas y la justicia, y los otros no son cuestionados. Yo también creo que hay que generar empatía para no sentirnos como si todo el mundo somos jueces. Yo no creo en la idea de que deberíamos ser jueces y juzgar y condenar. Pero mire, Viviana, como en este camino para cambiar esta realidad y que haya también un proceso de reconciliación con los hombres, porque sí es cierto que nosotros hemos sido violentadas y no hemos sido escuchadas durante los años,
pues sí está siendo un poco disruptivo este proceso. Yo, hablando del caso específico, después de ver el video de las igualadas, digamos, y los testimonios de las dos víctimas, hubo una cosa que yo me pregunté, que me parece necesario preguntarse. O sea, las dos víctimas son violentadas por el victimario antes de que ellas accedan a subir al apartamento. O sea, ellas, digamos, sufren violencia sexual y después dicen, bueno, y después de eso suben al apartamento. Una de ellas se la acuesta encima de él después, otra de ellas tenía la misma creo que tenía la oportunidad de irse del apartamento y no se va. Yo entiendo que hay asimetría del poder, yo entiendo que había miedo y preocupación por el futuro de la carrera de ellas, yo entiendo que aquí no había consentimiento porque yo me he educado sobre el tema, pero yo quiero preguntarles a ustedes honestamente, ¿ustedes no piensan que de pronto Alberto pensaba dentro de su cabeza, por la forma como él ha sido educado en este mundo patriarcal, que sí había consentimiento? La verdad es que no tengo ningún elemento para esa respuesta porque no conozco a Alberto y nunca he pensado, nunca he pensado que estaba en su cabeza. Yo creo que además no quiero ser un juez sobre lo que él es, hizo, no hizo, pensaba. Creo que en este momento eso le corresponde a la autoridad judicial y ojalá esas preguntas se las haga al fiscal y se las haga al juez de conocimiento. Pero Viviana, si uno también quiere un poco construir este camino, ¿no es importante también cuando uno hace estas denuncias parar un segundo y decir, bueno, si yo lo que quiero es generar una conversación también empática de cuáles son los problemas que hay alrededor del consentimiento en esta sociedad patriarcal, etcétera, cuando uno también hay veces sale el video, yo sí vi, digamos, de repente ataques por parte de ustedes a periodistas y a personas que no estaban, digamos, juntándose con ustedes o divulgando la demanda como ustedes querían o exigiéndole a la gente que tenían que apoyar a las víctimas como desde una posición de no solamente ustedes ser un vector o, digamos, ser un canal para darle voz a las víctimas, sino ustedes convirtiéndose en el canal para que haya venganza. Y eso es lo que uno ya no entiende. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde vamos a construir un proceso casi que de paz? Perdón por ser tan romántica, pero hay que parar y hacer un proceso de reconstrucción y no con rabia y como con ganas de que paguen, sino cómo hacemos esto menos disruptivo y menos violento. Yo creo que lo hacemos menos violento cuando empecemos a escuchar justicia. A veces yo creo que ese sentimiento que tenemos, yo además quiero aclarar que yo no he dado respuesta ni he presionado a nadie, tampoco ha sido la línea editorial de las igualadas en eso, todos los tweets que se han hecho. Pero a propósito de eso, ahí. Viviana, yo sé que usted ya va a responder, pero sobre eso que decía Valeria, y no tiene que decirlo mi compañera Ana Cristina Restrepo, pero yo sí vi a María Ángela, su coautora, decirle a Ana Cristina que ella por qué compartía el comunicado de Alberto Salcedo y que cómo era posible que no condenara, y empezaron a generar como una especie de y unas tendencias en donde por qué se quedan callados y no dicen, por qué no salen y condenan. Entonces creo que eso es lo que intentaba decir Valeria un poco, si la puedo interpretar bien. La verdad no es la línea editorial del espectador, de respetar las igualadas, no es nuestra línea editorial, fue una opinión personal de María Ángela. Y yo creo que, y esperando ahí que me escuchen a Cristina, que no debemos caer en ese juego. Yo valoro mucho el periodismo que estamos haciendo todas las mujeres en Colombia. Siento que esa no es la manera. Siento que a veces nos han criticado mucho y decimos, bueno, no se nos olvide que el que hizo la violencia de género no fuimos nosotras, y que a veces caemos en esas líneas que no deberían existir. Yo también llamo a la solidaridad, no fue una línea editorial, no fue como algo que me hayan consultado a mí, ni fue por parte de las igualadas. Nuestros twitters son a título personal, y me parece que lo vi y lo vi. Pero eso ya... Es como caer en el juego, como, pucha, nosotros estamos peleando y realmente... Pues pero eso ya se arregló. Ya hablé con María Ángela y eso pues ya se arregló, y eso fue una cosa del momento. Esos trinos desaparecieron. Pero doctora Borges, yo sí quisiera que usted nos dijera ciertos puntos que están en el comunicado y que son importantes. Por ejemplo, hay algo que ya son cuestionamientos que hacen directamente al proceso periodístico previo. Y un punto que usted ya desmintió en redes y que don Fidel Cano también desmintió es que usted es representante jurídica de las personas a quien entrevistó. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es mentira. Yo no tengo las víctimas en este momento además no tienen representación jurídica de nadie.
las víctimas, todas las víctimas que nos están escuchando o cualquier mujer que sea víctima tiene que tener claro que no necesita un abogado, porque a veces esa información es muy valiosa tenerla. Yo no hago parte de ningún equipo jurídico, no conozco ningún equipo jurídico. Nosotros hicimos un puente para consultar a dos abogadas, precisamente por todo este miedo que existe mucho miedo también desde el periodismo, y lo sabemos por el caso de Ciro Guerra y por el caso de las dos periodistas involucradas, que son Matilde Londoño y Catalina Ruiz Navarro. Existe miedo, a mí me da miedo, yo siendo abogada me da miedo porque yo no me las sé todas, es decir, yo tengo que saber que cada palabra que decimos en las igualadas está bien, por eso corrijo cuando nos dicen que nosotros dijimos que eso es acoso, que eso es, nosotros no dijimos ningún delito, nosotros dijimos un genérico que es violencia sexual, porque precisamente nos da mucho miedo. Yo no soy representante de Amaranta, nunca he sido representante en ningún proceso penal, pueden buscar con mi tarjeta profesional, nunca la he usado, no tengo experiencia de derecho penal, yo soy una investigadora de derecho constitucional, pero nunca he ejercido el penal ni tengo los elementos para ejercerla, sería un peligro, nunca he ido a un estrado judicial, no sé ni el procedimiento. Viviana, como lo decíamos, acá a través de este periodismo que están haciendo ustedes también se está generando un cambio cultural, porque sin duda alguna yo sí creo que aquellos que hoy son jefes en las salas de redacción, aquellos que están en los canales de televisión, en los periódicos, se lo piensan dos veces antes de hacer un tipo de acoso o de supeditar el trabajo de alguna practicante a que acceda a algún tipo de tocamiento por parte de su jefe, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar qué dicen los oyentes frente a esto que estamos hablando y sobre lo que está sucediendo frente a esta nueva forma de hacer periodismo y una cantidad de denuncias que nunca se habían hecho antes por mucho temor y que ahora las víctimas pues están teniendo la voz. En Mañanas Blue los escuchamos. Pues sí, Camila, le traigo algunos mensajes de los oyentes y quiero comenzar con Linney. Dice lo siguiente: las redes se han vuelto un medio para hacer justicia, pero también linchamientos a los que algunos le llaman justicia. Ese grupo de personas son las que no hacen buen uso de sus emociones. Lucy, por su parte, nos agrega: por las redes sociales no es forma de hacer justicia, es matoneo y se corre el riesgo de hacer daño irreparable. Y no ser ciertas las acusaciones en este caso, debe hacerse la denuncia ante los entes encargados. Gabriela opina: la cantidad de actos contra la persona violadora nunca va a poder ser comparada con el dolor y el trauma de la víctima. Es una nueva forma de hacer justicia, ya que se crea un castigo social. Y por otra parte, Camila, Mario dice lo siguiente: me indigna este tema porque veo que el porcentaje de abusos son personas cercanas y no hay derecho a hacer este tipo de salvajadas. Yo creo que para eso, o para que eso se acabe, hay que darle pena de muerte. Sí, Camila, yo quisiera preguntarle a Viviana sobre algo que ella expresó ahora. Ella dijo: nosotros le creemos a las víctimas, pero ¿es en todos los casos, Viviana, o a lo largo de la existencia de las igualadas han llegado denuncias en donde ustedes han detectado que hay personas que se quieren victimizar simplemente por hacer daño? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque no quiero sonar poco empática. Yo tengo muchos años de experiencia y la verdad sí veo que la denuncia sea verosímil, que sea sólida, que tenga cierta, digamos que sí, nosotros no vamos a publicar como nos escriben muchísimo. Nosotros tenemos más de 30.000 casos de denuncias de violencia sexual de toda clase, acoso, violencia intrafamiliar, hay mucha violencia en la niñez, hay muchísimos casos, violencia en fiestas, o sea, como que un montón de casos. Y nosotros cada semana tenemos el desafío, una línea editorial de cómo narrar la historia, de qué casos seleccionar, y en ese está la línea editorial de decir, esto me genera muchas dudas, no hay cómo comprobarlo, como, sí tenemos una línea, no quiero sonar que no es simpático, pero tampoco vamos a creerle, pues, a la primera que nos escriban en un correo y ya, obviamente confrontamos, llamamos, verificamos. En este caso, por ejemplo, habían varios casos que ya antes nos habían acercado a decirnos, mira, pasa esto con Salcedo Ramos, entonces nosotros empezamos un proceso que él mismo lo sabía porque él identifica en su comunicado que desde abril estábamos en esto. Yo no recuerdo el mes exacto, pero sí llevamos varios meses precisamente porque debe ser sólida la denuncia. El riesgo que corremos es muy alto, entonces no puede ser algo suelto, tiene que ser sólido.
y eso es un trabajo que a veces la gente no valora, pero que sí nos lo tomamos muy en serio, y a veces estamos súper lentas, o sea, para sacar algo en las igualadas, somos un equipo pequeño, entonces nos demoramos semanas y semanas pensándolo, mirándolo, argumentándolo, usando bien las palabras, confrontando las fuentes, y a veces no es tan valorado, pero detrás de las igualadas hay mucho trabajo. No, claro, y sin duda alguna, y se ve que hay mucho trabajo, Viviana, pero ¿cómo hacer ese periodismo? Y se lo digo de verdad, desde toda la ignorancia, porque hemos tratado incluso nosotros con nuestro equipo de hacer ese debate internamente, ¿cómo hacer ese periodismo tan necesario sin aniquilar moralmente al otro, sin acabarle la vida? Porque es que eso pasa. Y seguramente al señor Salcedo Ramos le quitarán las columnas y le quitarán su programa de radio, y al señor Ciro Guerra le quitaron la serie, y al otro no lo volverán a contratar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque incluso hasta el mayor violador merece una segunda oportunidad, y así lo acaba de decir la Corte Constitucional. Esta semana, si no me equivoco, Ana Cristina, no hubo un fallo de la Corte Constitucional en torno a la historia de los abusadores, incluso de niños. No sé, Camila, yo no vi eso. Sí. Esta semana la Corte Constitucional falló diciendo que si bien los violadores de niños podían tener restricciones para trabajar en ciertos oficios, estas restricciones no podían ser perpetuas, es decir, no podían ser para toda la vida y para siempre, y tenían límites, porque pues bajo el precepto de que las personas pues digamos se merecen una segunda oportunidad, y que uno no puede juzgar a las personas por quienes son, sino por el acto que cometieron. Hasta el mayor criminal merece una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo hacer ese balance de hacer la denuncia, de hacer ese trabajo sin decretar la muerte moral de la persona? Nosotros no decretamos la muerte moral de las personas. Yo creo que por eso estamos, en este caso, hay dos personas que están clamando justicia para ver qué determina la justicia. Y socialmente a veces eso, sabes que no están, pues digamos que habría que analizar, no hay muchos estudios de investigaciones que evidencien qué pasa. Algunos hombres siguen trabajando, tienen redes de apoyo. Yo creo que en el caso de Salcedo Ramos, pues todo el mundo dice que es un gran escritor, que es un referente. Digamos que lo que ha escrito no nadie lo duda, sin duda tiene como, me parece como que también a veces nos apresuramos a ese juicio, como vamos a destruirlo, y a veces los hombres son súper solidarios entre ellos, siempre le van a dar trabajo, siempre se le van a abrir nuevas puertas. Entonces yo a veces esa teoría de que se les cierran todas las puertas no los creo. Hay unas investigaciones en Estados Unidos sobre qué pasa con los hombres y siguen consiguiendo trabajo. Entonces si sigue teniendo redes, y muy poca, en casos como de denuncias de acoso sexual, que es el tema que desde el 2017 se mueve en Estados Unidos. Entonces yo lo tomaría con pinzas, de pronto no es tan cierto, y habría que mirar como sociedad qué tanto nos restablecemos en un país con 50 años de conflicto armado, cómo lo tomamos eso. Creo que Colombia en eso es bastante como sensible, que no es difícil pasar el capítulo, pero pues va a depender de la sociedad también. Viviana, usted que es abogada, a mí siempre me ha preocupado mucho, porque en este camino como de la construcción de la equidad y la inclusión en el que estamos, creo que todas acá, pues digamos, pensamos, tenemos cada una forma distinta de hacerlo, pero todas queremos lo mismo, que es plena igualdad, equidad, etcétera. Pues uno mira la justicia, y la justicia, pues digamos, ha sido la gran culpable, porque al final, pues esto ocurre porque la justicia no opera. Esa es la verdad. Si la justicia operara y tuviera un enfoque de género, pues esto sería distinto. Pero esta semana, pues vimos además una actitud de parte de la justicia muy preocupante. Hoy justamente se conoció una tutela en contra de Fabián Sanabria, a favor de Fabián Sanabria, tutelándole su derecho a la honra y al buen nombre, diciéndole a la periodista que tenía que retractarse. Pues vimos como la fiscalía llamó interrogatorio a Catalina Ruiz Navarro y a Matilde, y pues estamos viendo, digamos, ya una tendencia a que a las periodistas se las está, digamos, persiguiendo por hacer públicas estas denuncias. ¿Usted le preocupa esto? ¿Cómo hacer para trabajar con la justicia para que tengan un enfoque de género y entiendan que ellos son los responsables de arreglar esto? Me preocupa profundamente, lo digo con toda franqueza, incluso lo he hablado con el Consejo Superior de la Judicatura, con las juezas, a través de redes también, como es muy complicado que los jueces no estén entendiendo la violencia, y se lo dije una vez en una reunión, como nosotras decimos me too, es decir, a mí también me pasa, a mí también me pasa, a mí también me acosó, a mí también, y los jueces o los funcionarios judiciales pueden decir a mí también, yo también soy acosador, yo no voy a condenar por acoso, porque ellos se pueden sentir identificados con esa historia de insistencia, de todas esas prácticas que son normalizadas. Ellos mismos la han hecho, y decir, yo no me voy a clavar
un tiro en el pie y decir yo no voy a fallar a favor. Lamento mucho lo de Mónica Godoy y Sanabria. Yo creo que ese es un caso donde hay un camino judicial por ganar. Yo siempre estoy un poco ilusa porque creo que la justicia se puede cambiar, es decir, la justicia es imperfecta y el feminismo ha logrado cambiarla, las personas LGBT han logrado cambiarla, entonces en eso soy un poco como creo en el cambio social, creo en el derecho como transformación social y en el periodismo como transformación social. Y el camino no es largo y hay que darse la pelea y la mejor manera de hacer cambiar la justicia sí es denunciando y exigiendo a la justicia que actúe. Y yo a veces en eso sí me gustaría que muchas mujeres recurrieran a la justicia hasta que lo hagamos masivamente y nos escuchen. Y eso pasó bastante con la violencia intrafamiliar. La historia de la violencia intrafamiliar es esa, ¿no? La violencia intrafamiliar era como algo que todas las mujeres teníamos que vivir y ya está, y que a la justicia le costó mucho entender que el marido pues no le puede pegar a uno porque no es el dueño y que eso no es cariño y que eso no es lo que se hace en casa se queda en casa. Y si uno mira Claro, se da cuenta que se transformó. Sí, aquí hay que aclarar una cosa pequeñita con respecto al caso de Fabián Sanabria. No le dijeron a Mónica Godoy que se retractara de las denuncias, lo que le dijeron es que retirara, que tiene 5 días para retirar de las redes sociales los comentarios que había hecho de acusaciones concernientes a agresiones sexuales y que se abstuviera de hacerlo. Y ella va a impugnar, porque ella dice pues que no, tiene pensado impugnar, porque ella dice que ella no va a quitar eso, pero en realidad pues ahí no hubo ninguna orden de retractación en ese fallo de tutela del juzgado 54 y tampoco pues hubo nada relacionado con injuria y calumnia, sino que le dicen usted hizo unos trinos y esos trinos hay que quitarlos. Entonces eso en lo concerniente al caso en el que estamos hablando. Yo le quería hacer una última pregunta sobre esto que estamos viendo en las igualadas, y es sobre los resultados que ustedes recogen de las denuncias que hacen. Digamos, uno dice, bueno, de aquí resultó algo penal, de aquí resultó que esta persona, ¿ustedes qué esperan o qué han recogido del trabajo que han hecho? Pues hasta ahora no lo sabemos, en realidad no sabemos si en unos 5 años Amarante y Angie van a obtener justicia. Eso, pues yo la verdad cuando me preguntaron, Viviana, no sé qué piensas, yo les dije honestamente y se los dije varias veces, yo creo que es muy difícil. O sea, yo no les voy a decir que la justicia es un paraíso, que las va a recibir con los brazos abiertos, que se puede perder, que el proceso penal además es largo, que es revictimizante, que las van a cuestionar a ellas como mujeres, que las van a investigar a ellas como mujeres, y que eso es muy duro y que hay que estar preparada psicológicamente, porque yo creo que lo que sí demuestra es que deseo tener mucha solidez psicológica para denunciar, porque es muy duro, es muy destructivo, incluso es destructivo para nosotras como periodistas, es decir, como que sabemos que tenemos que salir a defenderlas y que todo lo que nos dicen en redes no es poco emocionalmente, porque la gente piensa que comentar es fácil, pero eso va como entrando y emocionalmente es duro. Yo creo que se va a ver en unos años. Yo siento que nuestros videos de acoso y en general de violencia han servido para cambiar actitudes. Mucha gente ya sabe que pues salir con una pasante, incluso entre el espectador, hasta tenía esta conversación, como todas esas cosas que habíamos naturalizado en el trabajo ha servido de manera preventiva, más allá de perseguir, es como identificar qué es acoso y qué no es acoso, en eso ha servido. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo exactamente hemos tenido? Yo creo que eso lo vamos a ver en unos años. De los casos que hemos visibilizado, la justicia ninguno ha fallado a favor hasta el momento y yo creo que se repite estas injusticias, seguiremos clamando que las víctimas tengan su voz, que tengan la posibilidad de exigir justicia y que la justicia las escuche. Viviana, yo sí creo, y se lo dije en una pregunta anterior, yo sí creo que ha habido un cambio de actitud dentro de las oficinas, dentro de los sitios de trabajo, en todos lados, y creo que los hombres se lo están pesando 2 veces antes de acosar sexualmente a una subordinada o de acosar sexualmente a una mujer. Y yo creo que eso, entre otras cosas, se debe al trabajo que ustedes han venido adelantando desde las igualadas. Nos parecía importante plantear este debate entre linchamiento o justicia, denuncia o no, porque también es un debate que está sobre la mesa y creo que todos seguimos aprendiendo al respecto
de cómo se debe hacer. Le agradezco enormemente haber aceptado hablar hoy con nosotros a propósito de la reacción que tuvo Alberto Salcedo en su comunicado a la opinión pública del video que ustedes publicaron el jueves de la semana pasada. Muy generosa usted con su tiempo y mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Buenas tardes. Un abrazo grande, son las 12 del día, 58 minutos, y sin duda alguna este es un debate que se seguirá dando. Hay más opiniones de los oyentes a esta hora antes de irnos para ver qué nos dicen sobre este debate, o más que debate, esta charla que estábamos teniendo sobre cómo manejar estos temas hoy en época de redes sociales. En Mañanas Blue los escuchamos. Pues Camila, Edison dice lo siguiente: las redes sociales son un arma de doble filo, difusión positiva o muro lapidario. Por acá dice Sara, no estoy de acuerdo con el linchamiento en las redes sociales. Al nacer en este país aceptamos que es el Estado el que le corresponde sentenciar a esas personas. Yolanda opina, el abuso sexual debe ser denunciado en el momento que ocurren los hechos. Después de 30 años dañarle la reputación a alguien o la imagen a una persona que haya alcanzado un alto puesto no es justo. Por acá dice Boris, hola, buenos días, yo creo que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por todos sus mensajes, por conectarse con nosotros, por enviarnos sus opiniones. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias y nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿La Secretaría de Tránsito está enviando los comparendos y fotomultas por medio de correo electrónico? Esta información es falsa. Si recibe este tipo de mensajes, evite descargar archivos ya que puede ser un virus o una forma de robar sus datos personales. Se recomienda eliminar el correo de inmediato. Confirme directamente con las autoridades competentes. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.